Miércoles 11 de junio de 1981. Muy temprano, antes de las 8 de la mañana, comienza el remate de la antigua oficina salitrera Victoria. El jueves en la tarde, 40 horas después, todo ha terminado. En ese lapso cambiaron de dueño miles de toneladas de hierro, antiguas maquinarias, iglesias, poblaciones enteras. El jueves 12 de junio de 1981, cuando el martillero golpeó la mesa por última vez, comenzó a latir con dolor el corazón de la pampa salitrera. Era el final de una historia legendaria. La región salitrera, que va desde la quebrada de Camarones hasta Tal, es una franja de 700 kilómetros de largo por 30 de ancho. La historia comienza en 1810, cuando industriales chilenos y peruanos explotan algunos yacimientos de nitrato en pequeña escala. El consumo mundial aumenta. El desierto se cubre de rieles, de mulas y de hombres, de miles de seres humanos que llegan a las oficinas del norte a extraer el nitrato, y de miles de mujeres que acompañan a esos hombres, algunas en el diario sacrificio y otras en la fiesta nocturna. Esta es la historia del salitre, una historia que se prolonga durante medio siglo y que termina en 1930, cuando el progreso en la industria del salitre sintético marca la paulatina paralización de las faenas del norte. Esta es una historia no contada hasta hoy. Todo un bullante proceso que quedó suspendido en el tiempo y que debería ser conocimiento obligado de todos los chilenos. Pudo nacer de la descomposición de algas marinas, tener un origen volcánico o formarse a raíz de las descargas eléctricas que golpean ciertas zonas del planeta. Las teorías sobre la formación del salitre son varias. Todas, sin embargo, consideran la previa aparición de amoníaco, pasando luego a nitrato de potasio y finalmente a nitrato de sodio o salitre. Algunos, incluso, sostienen que nació gracias a la acción nitrificadora de las bacterias, capaces de vivir y desarrollarse hasta en soluciones completamente inorgánicas. En la pampa del Tamarugal, las formaciones salitreras pudieron tener cualquier origen. ¿Por qué ese fue fondo de mar? ¿Por qué hay volcanes y tempestades eléctricas? La Camanchaca, niebla espesa que va desde la costa al interior, tiene aparentes compuestos de amoníaco y el terreno es apto para la existencia de bacterias nitrificantes. Lo real es que los yacimientos se extienden desde Tilivicha al sur, en la pampa del Tamarugal, bordeando los límites orientales de la cordillera de la costa y penetrando hacia el mar donde se quiebra la cadena montañosa. El caliche nitrato se presenta a distintas profundidades, que pueden variar entre 40 centímetros y varios metros. Hay primero una capa que los trabajadores llaman chusca, de unos 30 centímetros de espesor, formada por polvillo y piedras sueltas. Luego la costra, de consistencia pétrea, dura como el cemento. Su grosor varía entre 30 centímetros y 1 o más metros. Para superar esa costra, sudaron sangre los trabajadores del norte. Bajo ella el salitre, una capa de espesor variable y que puede ser de color blanco, azufrado, café oscuro, rosado, rojo o negro. Según las leyendas tradicionales, el salitre fue descubierto casualmente por los indios aymarás que viajaban desde el interior hacia la costa en busca de pesca. Uno de esos indígenas se llevó algunas piedras del desierto en el viaje de regreso para mostrarles a sus compañeros los raros chispazos que emitían las rocas al quemarse. Sus amigos, creyendo que era cosa del demonio,
Arrojaron las piedras sobre unos sembrados. Al poco tiempo, las plantas de ese lugar eran más altas y lozanas que las demás y sus frutos de mejor calidad que el resto de los sembrados. Así nació el uso del salitre. Los conquistadores españoles, que conocían la existencia del nitrato de amonio dentro del salitre y la utilización de dicho nitrato en la fabricación de pólvora, inician la explotación de algunas salitreras por allá por 1770. La Tirana se convierte en el primer centro de fabricación de pólvora en Tarapacá. El poblado indígena recibe el azufre que llega a lomos de llamos desde la cordillera de los Andes. El carbón se obtiene de los tamarugos y el salitre desde la pampa. Los poblados crecen lentamente. Entre 1812 y 1820, Sebastián de Ugarriza, Matías de la Fuente y Juan Negreiros instalan algunas pequeñas oficinas. Los changos y algunos negros, trabajadores del guano, se transforman en obreros del salitre. Pero mientras en América el ritmo de vida es pausado y tranquilo, Europa vive cambios fundamentales. El descubrimiento de las salitreras, que primero se transmite de quebrada en quebrada, llega al viejo mundo. Comienzan a formarse sociedades salitreras, especialmente en Inglaterra y Alemania. Luego de estudiar el aprovechamiento integral del nitrato de sodio y de sus posibilidades en la fabricación de explosivos, las dos potencias mundiales de la época, que se disputan la supremacía bélica y económica del mundo, creen necesario hacer inversiones que permitan controlar el mercado mundial del salitre. Mientras algunos chilenos, como José Santos Sosa y Pedro Domeyko, montan las primeras plantas salitreras en Antofagasta, algunos peruanos e ingleses hacen lo mismo en Tarapacá. Las dos provincias aún no pertenecen a Chile, pero es el trabajo de chilenos visionarios el que impone a ese territorio un mágico destino. En las soledades del desierto se levantan oficinas cuyos nombres evocan aún hoy, en medio del polvo y del silencio, un pasado de esplendor. Ascensión, Jaspampa, Mercedes, Primitiva, Perseverancia, Virginia, Buen Retiro. Venciendo el adverso sino de una geografía hostil, con lo bueno y lo malo de hombres llegados desde distintas direcciones, bajo soles inclementes que achicharran hasta el espíritu y bajo fríos intensos que congelan hasta el alma, en medio de la soledad cargada de lejanías, las ciudades nacen y crecen. Nadie sabía entonces la proximidad de su muerte. Huara, un humilde poblado indígena, llega a tener 5.000 habitantes en poco tiempo. El primer ferrocarril de la zona, construido para unir Iquique y La Noria, asombra a los antiguos habitantes de La Pampa, pero ese es solo el comienzo. Capitalistas de todas las nacionalidades desplazan a los chilenos. Ingleses, alemanes, austríacos, italianos, griegos y españoles acaparan la explotación y los beneficios del salitre, lanzando hacia Europa un continuo torrente de riqueza. La zona salitrera, que al comienzo tiene sus límites en La Noria por el sur y en Zapiga por el norte, se extiende con rapidez hacia Dolores, Santa Catalina, Negreiros, Huara y Pozo Almonte. La provincia entera de Tarapacá se convierte en una de las zonas más ricas de Sudamérica. Hacia ella convergen hombres de trabajo y hombres que buscan la vida fácil, comerciantes y sacerdotes, jugadores y usureros, técnicos y bandidos. Las mujeres acompañan a los hombres y son como esos hombres. Algunas decididas al trabajo y al sacrificio en una naturaleza inclemente, donde hasta el agua es amarga y salobre, con residuos de cal, sulfatos y arcilla. Otras acompañan a los hombres durante la noche y en los pueblos proliferan los establecimientos donde los obreros intentan olvidar, al anochecer, el duro sacrificio de cada día.
La apertura del mercado europeo, que se transforma en excelente comprador a partir de 1830, obliga a mejorar la técnica. El químico y comerciante Pedro Gamboni, llegado a Tarapacá en 1851, introduce en la industria el uso del cachucho, suprimiendo las pailas que se colocaban directamente al fuego. Los cachuchos utilizan vapor de agua como solvente en lugar de agua. Las altas temperaturas del vapor permiten la rápida disolución del salitre, evitando al mismo tiempo la disolución simultánea de otras sales. Se instalan calderas, aparecen chimeneas en La Pampa y la oficina Sebastopol, de propiedad de Gamboni, es un símbolo para la naciente industria. El aumento de la producción de 300.000 a 800.000 quintales obliga a la construcción de andariveles, pero estos fracasan por la excesiva distancia entre las torres. El transporte de salitre continúa realizándose en carretas tiradas por mulas. Jorge Smith, inglés llegado a Chile en 1827 como dibujante y topógrafo, propugna el ferrocarril integral que se hace realidad con la vía que construyen los hermanos Montero entre Iquique y La Noria en 1871 y que continúa con el ferrocarril que une Pisagua con Zapiga, Saldo Obispo, Pampa Negra y Negreiros. El salitre amplía sus posibilidades. Apenas 5 años antes, en 1866, Gamboni había descubierto el primer procedimiento industrial para obtener yodo del salitre. La economía de la zona es floreciente. La explotación del salitre constituye una de las mayores fuentes de ingresos fiscales y las inversiones logran suculentas ganancias. En 1875 llega a Pisagua un joven inglés de 25 años, egresado de la Escuela de Minería de Londres. Al mismo tiempo es ingeniero químico. Se llama Santiago Humberstone y entregará sus conocimientos y su trabajo a la Pampa Nortina. Fundamentalmente, la adopción del sistema Chunks, ideado por el británico James Chunks, y que consistía en reemplazar los tubos de vapor del cachucho por serpentines que mejoraban el rendimiento, economizaban combustible y entregaban salitre de mejor calidad. La tumba de Humberstone, en un cementerio casi oculto ubicado al interior de Iquique, recuerda al hombre que se transformó casi en leyenda. Y las otras tumbas, todas del más fino mármol trabajado por artesanos ingleses, recuerdan una historia que comenzó como aventura y que se transformó en epopeya. De los 800.000 quintales de salitre que producen las oficinas en 1850, las cifras pasan a 1,5 millones de quintales exportados en 1860, a 3 millones de quintales en 1870 y a casi 6 millones en 1880. Sin embargo, el avance tecnológico de algunas empresas como Gibbs, Sociedad Anónima, Gildemeister y compañía y algunas otras no cambia el aspecto de las oficinas. La imagen de las mismas es siempre de improvisación. Y las consecuencias las pagan los obreros, que viven en condiciones muchas veces indignas, sujetos a contratos vergonzosos y sin ningún aliciente. En 1875 atracan en Iquique 533 vapores, 476 veleros y más de 640 embarcaciones menores. Sin embargo, esas naves solo se dedican al tráfico del salitre. Ninguna trae medicamentos o productos que contribuyan a mejorar la vida de los obreros del oro blanco. Algunas veces, en los puertos peruanos de Iquique, Pisagua y Mejillones, las naves descargan madera y artículos suntuarios traídos desde Europa. Pero son para los dueños o administradores de las oficinas que se construyen en el norte algunos palacios que aún subsisten. Parte de esos artículos llegan también a Valparaíso, porque si bien los buques se cargan en Perú o en Bolivia, las transacciones comerciales se hacen en ese puerto que se convierte en un pequeño Londres americano. Y de pronto,
la guerra. Perú, cuyo ingreso principal es el guano de pájaros costeros, debe en 1867 más de 13 millones de soles a sus acreedores europeos. En 1872, para financiar su presupuesto, Perú decide imponer nuevos impuestos al nitrato de Tarapacá, donde la población es ya de 17.000 peruanos y cerca de 10.000 chilenos. Pero como el salitre está desplazando al guano, Perú decreta en enero de 1873 el estanco del salitre y fija normas para reducir su producción. Posteriormente, y como las empresas no reducen esas exportaciones, el gobierno peruano emite en 1875 la ley de expropiación de las oficinas salitreras, contratando un préstamo de 7 millones de libras esterlinas para el pago de esas expropiaciones. Los países europeos que tienen intereses en el nitrato no quieren la expropiación y niegan el crédito. El gobierno de Mariano Prado aplica nuevos intereses y para doblar la mano a los productores, el decreto del 22 de mayo de 1878 aumenta el impuesto de exportación de 1 sol 25 centavos por quintal a más de 3 soles por quintal. Es Bolivia, sin embargo, el país que precipita el conflicto. El general boliviano Hilarión Daza toma medidas unilaterales contra la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, de capitales chilenos, violando el tratado de 1874 que prohibía a Bolivia gravar con impuestos las exportaciones chilenas. La compañía paraliza sus actividades. Chile propone arbitraje, pero todo afán de entendimiento termina el 1 de febrero de 1879, cuando el gobierno de Bolivia exige la devolución de las salitreras de la compañía, además del remate de los bienes de la misma. El 14 de febrero, horas antes del remate, el coronel Emilio Sotomayor, al mando de 2 compañías trasladadas en los buques de guerra O'Higgins y Cochrane, más el apoyo del crucero Blanco Encalada, ocupa la ciudad de Antofagasta. Comienza el conflicto. Evidentemente, es una exageración atribuir al salitre el comienzo de la guerra. Pero lo que sí es indudable es que el salitre agitó los resentimientos y aumentó la desconfianza. De allí que pese a que los presidentes Aníbal Pinto de Chile y Mariano Prado del Perú no deseaban la guerra, la suerte estaba echada. Las cartas, lamentablemente, habían sido jugadas por intereses que esperaban sacar provecho de un conflicto entre países tradicionalmente amigos. La paz con Perú llega con la firma del Tratado de Octubre de 1883. 6 meses después, en abril del 84, Chile y Bolivia firman el Pacto de Tregua. La paz bélica coincide con el extraordinario repunte en la producción del salitre. Tarapacá duplica las exportaciones anteriores a la guerra al alcanzar en 1883 11 millones de quintales exportados, a los que deben sumarse otros 2 millones de quintales elaborados en Antofagasta, Tocopilla y Taltal. El nitrato de Chile se extiende por todos los países del mundo. Se levantan nuevas oficinas que interrumpen la árida geografía. Agua Santa, Josefina, Virginia, Esmeralda, Alianza, Carmen, Rosario, Mercedes. Predominan los nombres de mujeres y los nombres de santos. San Antonio, San José, San Lorenzo, Santa Clara, Santa Ana, Santa Catalina, San Patricio, San Francisco. Las acciones más apetecibles en la Bolsa de Londres son las de 15 compañías salitreras de Tarapacá. En las oficinas, en cambio, la vida no varía. Los empleados, ingleses en su mayoría, no pueden mezclarse con los obreros. Los campamentos están amurallados para impedir la entrada de comerciantes. Los obreros y sus familias deben comprar en las pulperías de cada oficina, gastando allí las fichas que reciben por el trabajo diario, porque no se paga en dinero, sino en fichas. Cada oficina se transforma en un recinto privado, sin leyes sociales y con salarios bajísimos que permiten costos de producción también muy bajos. Todo ello en beneficio de las empresas. Es en esa capa, dura como el cemento, donde se apoya el auge económico de comienzos de siglo. Y es en esa capa de caliche donde se escriben también cambios históricos.
como la Revolución del 91, donde el salitre marcó el sacrificio de un hombre llamado José Manuel Balmaceda. Inmutable a esos cambios, la historia del salitre continúa desarrollándose hasta llegar a su centenario en 1910. 5 millones de toneladas se exportan anualmente al extranjero. A los antiguos puertos de embarque, Iquique y Pisagua, se agregan Junín y Caleta Buena. Iquique se convierte en la Nueva California. El oro blanco cambia a vagabundos en potentados. Modestos comerciantes se transforman, como por obra de magia, en poderosos industriales. Algunas mansiones que aún perduran en el norte y grandes fortunas que aún perduran en Europa, así como las ciudades fantasmas del desierto, cuentan esa historia de la que hoy sobreviven solo 2 oficinas, Pedro de Valdivia y María Elena. Nuevas y modernas máquinas reemplazan hoy a la antigua picota buscando la capa de caliche. Extraña paradoja. El nitrato significa campos verdes, tierras fértiles, buenas cosechas, y sin embargo surge de una tierra desprovista de toda gracia vegetal, alejada de la ternura del agua y del rumor de las lluvias. Extrañas paradojas. El salitre, que entre 1880 y 1920 proporcionó el 52% de los ingresos fiscales, ha poblado el norte de fantasmas. Esas oficinas, que cambiaron la geografía del norte, no son hoy más que lugares deshabitados recorridos por el viento. Hacia 1907, la población salitrera de Tarapacá y Antofagasta llegó a 130.000 personas en 166 oficinas que tenían a veces 5.000 o más habitantes. De pronto, poco después de terminada la Primera Guerra Mundial, las salitreras comienzan a morir. Los alemanes, aislados durante el conflicto, desarrollan sus propios medios de producción y consiguen, a partir de combinaciones de hidrógeno y nitrógeno, el salitre sintético. Se construyen plantas en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Inglaterra, Checoslovaquia. La producción chilena muestra una exportación de 6 millones de toneladas en 1917. Pero esa tremenda cantidad solo constituye el 30% de la producción mundial, ya que Europa lanza al mercado más de 12 millones de toneladas de salitre sintético. Las aglomeraciones humanas ponen fin a su efímera existencia y se transforman en una sangrienta dimensión de soledad y de olvido. Una efímera existencia que creó vida en una región aislada, desprovista de todos los recursos necesarios, alejada de los puertos y del agua, situada entre 2 abruptas cordilleras y donde los materiales llegaban desde muy lejos e incluso desde otros países. Una efímera existencia en la que nacieron casas e industrias, árboles y niños, puertos y teatros, hospitales y vías férreas, hoteles y casas de canto y baile. El clima seco ha conservado la pintura. Todavía pueden leerse los nombres de algunas calles, los letreros que recuerdan el azul de almidón y las tabletas de geniol. Decir oficinas abandonadas, como escribe Andrés Sabela, es decretar a los dedos la gangrena, tapar el sol con piedras negras, alistarse en las huestes de las sombras. Desde el aire, las oficinas semejan ojos oxidados por el sol implacable, y solo el esqueleto de alguna casa de máquinas interrumpe la monotonía del paisaje, la tragedia del paisaje. Algunos siguen viviendo allí. Son hombres viejos, lobos solitarios que morirán con su barco en el mar de arena. Viven con sus fantasmas y están ahí porque no tienen dónde ir o simplemente porque no quieren olvidar. En algunas oficinas, la torre del reloj dirige el viento del desierto. Esta era la casa principal de la oficina Victoria. 12 del día o 12 de la noche, ¿de qué día, de qué mes, de qué año? El remate arrasó con todo. Tal vez esto hubiera podido ser un museo, una atracción turística, un lugar de aprendizaje para nuestros estudiantes o un sitio de reencuentro con la historia para todos los chilenos. Algunos se oponen.
Algunos dicen que las salitreras representaron un pasado de servidumbre y de miseria que hay que borrar. Sin embargo, existen muchos países, entre ellos Inglaterra, donde se muestra la historia del salitre, donde se relata la verdadera epopeya de los trabajadores de la pampa. Pero así somos los chilenos. Lo que para algunos es orgullo, para otros es vergüenza. Pero, a pesar de esos pocos, ¿por qué no transformar algunas antiguas oficinas en un testimonio vivo y actual de lo que fue ese pasado? Aún queda tiempo. En las plazas no hay niños ni parejas. Los columpios se han detenido. El silencio reemplaza el ruido de las máquinas. Pero aún es posible arreglar esas máquinas, hacer museos, recolectar testimonios, reconstruir uno de esos pueblos del pasado para que aprendan las generaciones del futuro. Aún es posible mantener el latido del corazón de la pampa, por lo menos para que esas generaciones conozcan su sonido y para que esas generaciones sepan cómo nació en las desiertas soledades una epopeya de hombres que marcaron el destino de un Chile que recién nacía.